Soy una especie única en este mundo y en esta vida, creado por una fuerza tan grande que es incomprensible. Me colocó en un entorno en donde todo es vida, todo es movimiento, todo tiene energía y absolutamente todo es abundancia. Hay de todo para todos, y por si fuera poco, todo esto sustentado por un infinito poder divino que garantiza este funcionamiento en su máxima perfección por la eternidad. Vivimos en un mundo de estrés, en donde todo es preocupación y ruido. ¿Lo has notado? Entendamos de una vez que el sistema social en el que vivimos es controlado por un grupo de personas que por lo general se desconocen sus identidades. Un grupo de seres humanos quienes históricamente acapararon tanto poder que la vida misma los colocó al mando de una agrupación de seres humanos. Estas figuras ocultas designan quienes nos gobernarán bajo los lineamientos de sus intereses. Por naturaleza, dentro de las distintas especies animales, en algunos casos existe un líder que vela por la seguridad de sus integrantes. En Internet hay infinidad de documentales que recomiendo analizar. Son sobre esas diferentes especies, ya sean terrestres, acuáticas o aéreas, que tuvieron que aprender a agruparse con la finalidad de resolver problemas para asegurar su supervivencia. Todos ellos hasta la actualidad no se han desapartado de su entorno natural. Esta es su necesidad prioritaria como lo es la vida, pero nunca afectaron su entorno natural para lograr su fin. Al contrario, debemos observar que la relación de estos con su entorno natural es perfecto. Es manifestación de equilibrio. Ambos se benefician siempre mutuamente y jamás se dañan entre sí. Sin en cambio, el ser humano como especie entre comillas avanzado e inteligente, de alguna manera optó por el camino de desprenderse de esa inteligencia natural. Es un hecho que somos la única especie con la capacidad de alterar y destruir nuestro entorno por la misma razón que aquellos que es la vida, pero que a diferencia de ellos, nosotros nos hemos inmerso en un concepto erróneo de supervivencia. El olvido de nuestro origen ha sido promovido por la manipulación generacional a la que se nos ha expuesto. Es por eso que para el sistema es primordial la aniquilación de toda sabiduría que contravenga los principios y el objetivo de ese sistema, pero que como seres humanos ninguno puede olvidar, puesto que nuestra relación con la naturaleza, nuestro espiritualismo y con el auténtico creador lo tenemos grabado en nuestro ser. Es parte de nuestro ADN, está totalmente presente en nuestros instintos, pero que ese sistema lucha día a día para borrarnos esos conocimientos. Hagamos un pequeño ejercicio. En esos momentos te voy a pedir que cierres los ojos y te concentres en la oscuridad que ves. Escucha lo siguiente. Imagínate vivir en un entorno completamente natural, en un lugar en donde todo lo que ves te produce una inmensa felicidad y tranquilidad. Con imágenes, respóndete a esta pregunta. ¿En dónde te hubiese gustado vivir? Quizás te estés imaginando un hermoso bosque, un campo abierto, una pradera o una playa. En fin, en el lugar en donde estás, solo estás tú. No te preocupan los demás ni tus familiares más cercanos porque entiendes a la perfección que estás en un lugar profundamente natural y seguro. Ellos no se perderán porque nacieron ahí y conocen el lugar. No tendrán hambre porque el mismo lugar provee de los más selectos alimentos naturales. No te preocupa el dinero porque ahí no existe. No te preocupa tu trabajo porque ese concepto que conoces tampoco existe. Tu entorno natural te dice con gran calidez que tu razón de existir al lado de ese paraíso es tu felicidad, es sentirte pleno, y lo que es para ti
es también para los seres que te rodean. No te dedicas a algo que no te gusta, jamás en este lugar. Sin embargo, te dedicas solo a contemplar la naturaleza, pensar en cómo convivir con ella sin dañarla. Todos los seres vivos se ven beneficiados de la naturaleza y viceversa, en un perfecto equilibrio, en donde la destrucción y el mal no existen. Entiendes que tienes la facultad de platicar con el Ser Supremo que todo lo creó mediante la meditación y que Él vive en ti. Ahora abrirás los ojos. Observando a tu alrededor te podrás dar cuenta de lo diferente que es lo que tenías en tu mente con lo que ahora estás viviendo. En primer lugar, estás encerrado entre 4 paredes, en una pequeña porción de tierra que lamentablemente tiene un dueño. La libertad no existe. Tienes a tu alcance alimentos manipulados, mayormente producto de la química carente de nutrientes. Tienes en tu cocina o a tu alcance solo los alimentos que pudiste comprar, no los que en verdad quisieras tener. Es decir, los alimentos tienen un valor. Si no tienes para comprarlos, no podrás tenerlos. En esos momentos pudieras tener tantas preocupaciones en tu mente y eso es estrés, la madre de todas las enfermedades. Y ruido. Y si te pones a pensar en ello, esas preocupaciones son producto de la creación del hombre. El dinero es creación del hombre, aunque como pudiste ver, no era necesaria su existencia. Te preocupa tu futuro porque este sistema lo hace incierto, ya que alguien decidió crear a su vez todo un subsistema de trabajos, oficios y profesiones, cada una corrompida por sí sola, que tiene como fin el mantenerte ocupado para que puedas obtener dinero y sobrevivir. Tan mal estamos que para vivir en este mundo hay que pagarle a alguien, desde tu antojo por un dulce hasta el impuesto por vivir en sociedad, pasando por el derecho a tener comodidades en casa. ¿No se te hace esto muy incoherente? Si en el ejercicio te imaginaste estar pisando vegetación, tierra, arena u otro recurso natural, te podrás dar cuenta que eso fue sustituido por placas de concreto. Si te asomas a tu calle podrás encontrarla con basura. Si imaginaste la presencia de flora y fauna en abundancia, estarás lamentando que al abrir tus ojos no los veas por ningún lado. ¿No se te hace extraño que los animales y las plantas que antiguamente habitaban el lugar en donde ahora vives se hayan alejado de la urbe que el hombre creó? ¿Que para ellos acercarse significa la muerte? ¿Que muestran un gran miedo y rechazo cuando se les retira de su hábitat y se les trae a las ciudades? ¿Crees que esto es natural? Entonces, ¿nosotros por qué vivimos aquí y así? En tu afán de pesimismo podrás decir, sí, pero nuestra realidad es esta, y temo decirte que la contaminación de ese sistema te ha afectado de sobremanera, puesto que el pesimismo es equiparable al conformismo, a la necedad, a la ceguera, y al decir y cuestionar ese tipo de superficialidades te conviertes en un vocero del sistema, en uno de sus seguidores fieles, que aunque sabes que te atormenta, apoyas que lo sigas siendo, porque lo único que entiendes es que ha sido así siempre y es comprensible, porque tus abuelos heredaron este mundo a tus padres a ti, y ahora tú se los heredarás a tus hijos y ellos a los suyos. Entendamos la diferencia de lo que ese Ser Supremo que todo lo creó quiere para nosotros, y es la felicidad en su estado más puro. A diferencia de lo que vivimos día a día por jugar el juego de un grupo de personas que nos malgobierna. Ese grupo, debido a que supieron ver la potencialidad de las comodidades que este mundo puede ofrecerles de una manera sintética y superficial, lograron imponerse a los demás a tal grado que elaboraron un sistema que la historia ha delatado, pero que ellos han luchado por borrarlo de nuestras memorias. Le dijeron al Creador: apártate porque nosotros haremos tu papel e influiremos en todos los demás. En épocas no tan remotas existieron las haciendas. Los dueños comúnmente eran extranjeros. Ellos vivían en la absoluta comodidad. Los que le daban valor a la hacienda, los que trabajaban, eran los peones quienes se encontraban a la altura de un esclavo. Ellos debían estar agradecidos con el patrón por los escasos alimentos que les daba a cambio de un día entero de trabajo duro. A esos patrones jamás les importó el bienestar de sus trabajadores, ni mucho menos si eran felices o no. Ellos solo querían ganancias a costa de lo que fuera para seguir viviendo cómodamente de una manera sintética, con la meta de garantizar la cobertura cada vez más amplia de esa vida
para sus descendientes. El peón solo conocía a un solo patrón. Sabía que había más de ellos en su familia o en sus parientes dueños de otras haciendas, pero al que tenían que conocer y obedecer solo era a uno. En la actualidad sigue siendo lo mismo. Los patrones son aquellos presidentes y sus familias y las familias afín, los empresarios más poderosos, una red local y mundial. Es lo mismo. Las haciendas ahora se llaman presidencias municipales, gobiernos estatales, presidencias de la República, Banco Monetario Internacional, en fin. Los peones lamentablemente somos todos los demás quienes le damos valor y movimiento a la economía. Un sistema monetario que, por cierto, ellos mismos crearon y obviamente lo crearon para beneficio de ellos, y una muy pequeña parte para los peones a manera de pago que se lo deben tener bien ganado a base de esfuerzo, sumisión y sufrimiento. Hoy somos producto de sus reglas, pues todo lo que somos, lo que vivimos y lo que tenemos ha venido de ese sistema, en donde por órdenes de alguien se dispuso que nos agrupáramos de cierta manera. Crearon una serie de normas o leyes que solo provocan que abunden los delitos, es decir, que prolifere el estrés. Por eso también es benéfico al sistema que la justicia sea una total cosa inservible y no se mueva un dedo para modificarlo o erradicarlo, siendo todo lo demás mera apariencia. Alguien idealizó y concretó que se repartieran las tierras de una cierta manera limitativa, en donde el concepto de libertad no exista. Crearon un sistema monetario. Lo más ruin es que es un sistema en donde los alimentos tienen un costo, y que si no tienes para pagarlo no podrías obtenerlos, importándoles muy poco todo ser humano, ya sea niño, joven o adulto, que pudiera morir de hambruna a falta de ellos. Porque ese sistema, mediante el bombardeo al ser humano de conceptos publicitarios, discursos mentirosos y demagógicos, y de la implementación de su sistema a la fuerza, te ha convencido que gracias a ellos vives y te alimentas. Sea mucho o poco, lo tienes gracias a ellos y es a medida de tus esfuerzos, situación que si lo contrastas con lo que te imaginaste en el ejercicio al principio es totalmente absurdo. La extensión territorial del mundo es enorme, pero que lamentablemente no lo podemos ver ni vivir, ni mucho menos darnos cuenta, porque ellos han decidido que para viajar debes tener suficiente dinero, y que tampoco puedes desapartarte del grupo, pues ello te haría exento de los beneficios sintéticos que de una manera mentirosa le da placer a tu vida, mas no le da felicidad. No hay espacio para el sentido de humanidad en este sistema, siendo el mayor creador de destrucción en nuestro amado planeta. Han sido capaces de asesinar a seres humanos, que en esta vida es lo más condenable, equiparable a la destrucción de la naturaleza, en ánimos de saciar sus ambiciones y salvaguardar sus riquezas generacionales, le hacen la guerra a su propia gente, a pueblos lejanos y a la naturaleza misma. Y esto es así porque afortunada o desgraciadamente ese ser supremo nos dotó de algo llamado libre albedrío, y eso nos diferencia de las demás especies. Nos lo dio en su afán de darnos materialidad en este mundo material, en su afán de darnos libertad para optar por una cosa o por otra, en su afán de darnos independencia en este mundo material y dotarnos de la facultad de equivocarnos, pero también la de darnos cuenta y reivindicarnos. Por eso se dice que Él vive y está en nosotros, pero como otro ser independiente que se correlaciona con nuestras vidas. Las mismas religiones o cultos han sido corrompidas y las debemos ver como tales. Debemos darnos cuenta que es una alternativa falsa de espiritualidad con sus honrosas excepciones. A estas alturas de nuestra evolución ya deberíamos saber la diferencia entre religión y espiritualidad, siendo la católica la de mayor poder, la más perversa, es parte de ese sistema. A esos niveles nos han manipulado. Los seres humanos no necesitamos de intermediarios. ¿Cuándo se nos ha hablado del verdadero concepto y origen de la felicidad en un templo o iglesia? ¿Cuándo nos han propuesto la enseñanza de la meditación para tener comunicación con el Creador y éste nos oriente? ¿Por qué aún con toda nuestra religiosidad no somos capaces de entender
y allegarnos de la felicidad en su máxima expresión que el Creador desea para nosotros, mas sin en cambio nos inventaron historias fantásticas de dudosa credibilidad, nos impusieron imágenes humanas para venerarlas, es decir, un humano alabando a otro ser humano, mostrándole obediencia, autohumillación y sumisión, al hincarnos ante sus presencias, al besarles la mano, al agachar la cabeza y la mirada, lo que es lo mismo, a mostrar obediencia y sumisión al patrón. Y eso es esencia del sistema, porque como te lo dije en el ejercicio de cerrar los ojos, solo eres tú, tu entorno natural y Dios que vive en ti y en todas las cosas. Sin en cambio, nos enseñan a ser sumisos, a aceptar las cosas porque así son o así lo predispuso Dios para ti, lo que es totalmente falso. Bienaventurados sean los pobres, dicen cuando la pobreza es parte de ese sistema. En el mundo que el Creador nos dio, como te pudiste dar cuenta, la pobreza no existe. Nos han aleccionado confundiéndonos al decirnos que para conectar con el Creador hay que rezar una serie de frases sin cesar en nuestra mente, cuando la verdadera meditación para comunicarnos con Él solo requiere de absoluto silencio. Nos han enseñado rituales absurdos como el de bendecir un automóvil o una casa, pues según la religión fue Dios quien te lo dio, cuando la verdad es que es un invento del hombre. Y la posesión de cosas sintéticas como estas son parte del sistema, es jugar al sistema. Se han autoproclamado entes divinos, incluso intermediarios entre Dios y nosotros, tanto así que el jerarca de esa religión tiene la gran facultad de convertir a santos a otros seres humanos, evidenciando la aberración espiritual que pretenden enseñarnos. Y por si fuera poco, las primeras damas o mandatarios de diferentes naciones sentados en primera fila, demostrando y delatando al sistema y enviando mensajes subliminales a los gobernados de cómo tienen que someterse. Pero entendámoslo como lo que es, un simple medio de control. ¿Por qué para alcanzar el paraíso tenemos que portarnos bien y morir necesariamente? Cuando es un hecho que el paraíso es el aquí y el ahora, y el mundo en el que vivimos, pero sin el sistema que tenemos. El sistema escolar sin duda también es parte del sistema, y solo es una probadita de la insensibilidad humana que puede haber en él. No ahondaré en este tema puesto que lo haré en un episodio aparte y además porque existe también un trabajo fílmico impresionante que acapara la mayor parte de lo que les pudiera decir al respecto y que es un documental bajo el nombre de La Educación Prohibida. Lo pueden encontrar en YouTube. Les dejo el link en la descripción de este video. Lo que sí les pediría es que hicieran lo posible por bajarlo, grabarlo en discos compactos y regalarlo al menos a 10 personas. Es un documental que permite la distribución total de sus contenidos, así que no hay de qué preocuparse. Es por eso que estamos completamente saturados de estrés, ruidos y preocupaciones que nos hacen infelices, ya que para el sistema es conveniente que te encuentres así. Debes estar en un estado de distracción total ligado a la ignorancia, que te aliente a alejarte de tu espiritualidad y acercarte lo más posible a la vanidad, al orgullo, a lo sintético y superficial de la vida, aunque para ello se tenga que hacer uso del miedo, de la desinformación, de la ignorancia, pues con esto vives con estrés y tú mismo generarás más estrés al comportarte como el cine, la televisión y sus taranovelas te lo dicen, o lo que es lo mismo, como el sistema te lo está diciendo, haciendo uso de los peores sentimientos del ser humano que provienen del libre albedrío, como lo son el odio, la venganza, el drama, una versión manipulada del amor, la discriminación, la diferencia de clases, la aprensión, la depresión, el suicidio, el asesinato a otros seres humanos, la menor importancia por la naturaleza, la intolerancia, la violencia, la insensibilidad. Basta sintonizar un programa de la televisión abierta, es decir, a la cual la mayoría de la gente tiene acceso. Pon atención y verás que está colmada de los conceptos que acabo de mencionar, y más aún, ya sea directamente con imágenes o frases escritas o habladas, con un gran contenido subliminal y siniestro, y esto no es casualidad, es planeado con el fin
de estresarte y que tengas la potencialidad de generar más estrés. Tampoco es obra del mal, porque ese concepto de maldad también se nos fue inculcado. En la creación del Ser Supremo no hubo espacio para la maldad, porque la maldad es imperfección, y solo es un espejismo de nuestro libre albedrío, que ha coadyuvado para que ahora estemos en las condiciones en las que estamos. Ningún integrante de ese sistema manipulador tendría el valor de proponer la enseñanza de la regresión del hombre a su naturalidad y a su verdadera espiritualidad, puesto que el sistema caería. Como en aquellos tiempos nosotros hemos permitido que este sistema naciera, y por si fuera poco, nosotros lo sostenemos. Empiezo a dudar de la inteligencia del ser humano, puesto que nos hemos equivocado. Podríamos volver al camino de la inteligencia solo si nos reivindicamos. El viaje de un gran recorrido se empieza por un primer paso, y ese primer paso es quitarnos la venda de los ojos, por más cruda que sea la realidad natural, acercarnos al Creador y darnos cuenta de lo maravillosa que es la naturaleza, la felicidad, el equilibrio, la armonía y la abundancia que intenta darnos, pero que nosotros estamos rechazando y lastimando. Siempre la divinidad está compuesta por tres entes, y esta no es la excepción. En esta vida solo somos nosotros, el Creador y la naturaleza, es decir, todo lo natural que nos rodea. Aquí algo sale sobrando, nos perjudica y es ese sistema y sus tentáculos.